Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y ahora vamos a empezar a hacer una pequeña charla con respecto a lo que es las desviaciones en las columnas, que son las escoliosis, la cifosis, las lordosis y las que tienen fundamentalmente que ver en cómo secuela de alguna lesión en el sistema nervioso central. Voy a ir esperando ahí que vayan entrando para que vayan teniendo, o sea que para no yo repetir las cosas reiteradas veces, vamos a ir, por lo menos que vayan entrando varias personas para empezar como tal la videoclase. Y no es una videoclase, es un encuentro de charla, una charla con respecto a lo que son las desviaciones en las columnas, que nos encontramos bastante en nuestra profesión, y quería debatir ese tema con todos los que quieran, para que tengan una idea en general de lo que es como tal las desviaciones en las columnas. Vamos a ir esperando a que entren. No tengo mucha batería, pero trataré la manera de tener ese poco de batería que me queda para explicarles un poco. También otra cosa, por aquí por el Facebook pueden ir, yo siempre se lo digo a ustedes, pueden ir lo que son las preguntas, las dudas que ustedes tengan, me las escriben y de a poco se las iré respondiendo para que haya una mejor información y que tengan una información más clara de alguna patología en específico que puedan estar presentando a algún familiar de ustedes. ¿Entienden? Así que no los atraso más, porque estoy con poquita batería y tengo miedo de quedarme sin batería y no poder tratar la manera de exponer todo lo que más o menos quiero que ustedes conozcan. A ver, cuando hablamos de escoliosis, cuando hablamos de columna vertebral, hablamos de la columna vertebral, ¿qué hacemos? Dentro de la columna vertebral siempre nos vamos a encontrar varias desviaciones, como son escoliosis, lordosis, cifosis, sin antes tener en cuenta que fisiológicamente la columna viene con varias desviaciones. Tener siempre eso en cuenta. Ahora, vamos al grano. Cuando nos encontramos con un niño con una cierta y determinada desviación en su columna, tenemos que tener una cosa en cuenta. Esa desviación que él está teniendo es provocada por una hipotonía o por una pérdida de fuerza en toda la musculatura que intervienen en la parte posterior de la espalda, o sea, en todo el tronco, varias masas musculares que están dentro del tronco, que son las que pierden fuerza y traen como consecuencia esas desviaciones. Hablamos de un niño con una parálisis cerebral infantil, o hablamos con un niño con una mielomeningocele, que de la hora en punto que le hacen una operación trae como consecuencia un poco de desviación de esa columna, producto a la hipotonía que está presentando esa masa muscular que interviene en el sostén
de la columna, como son músculos paravertebrales, músculos accesorios, etcétera. Ahora, ¿qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer para que el niño no siga teniendo esa desviación? Retenerla, principio básico, retener la desviación y después empezar a corregir esa desviación. Lo primero que tenemos que tener es un corsé. Es lo primero que tenemos que tener. ¿Para qué? Para mantener la postura y que no siga teniendo desviación. Después que nosotros le pongamos los dispositivos fijadores, o sea, corsé, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a hacerle unos ejercicios para ir en contra de la concavidad, o sea, de la desviación que tiene en su columna, incluyendo ejercicios fortalecedores para ir a su vez fortaleciendo esas masas musculares, esos músculos paravertebrales, para que de a poco, porque a ver, es poco a poco, para que de a poco vaya corrigiéndose esa escoliosis, esa cifosis, esa lordosis, en dependencia de la desviación que pueda tener en ese momento marcada el paciente, el niño, a través de la secuela de su patología. Ahora, esa es por esa parte. Por la otra, existen también desviaciones posturales, que son las que se encuentran con mayor frecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué nos encontramos esas desviaciones con mayor frecuencia? Las desviaciones posturales de la columna. Lo dice el nombre, posturales. ¿Por qué? Por una mala postura. Una mala postura que opta un menor, un niño o un joven, que trae como consecuencia, sin que él se dé cuenta, una desviación. ¿Cuándo nos damos cuenta de que el niño tiene esa desviación? Cuando le vemos un hombro por encima del otro, cuando vemos desimetría en los hombros, vemos un hombro más alto que el otro, vemos que el cuerpecito se le está yendo hacia un lado y en varias ocasiones le dan sus dolores en la columna. ¿Por qué son provocados? La mala postura a la hora de sentarse, el estar con el teléfono de esta forma. Cuando se sientan en la escuela, no corren, no pegan el estómago, lo deben de pegar a la silla, al borde de la mesa y la silla bien pegadita para que él mantenga su columna recta. En el caso de las mujeres, de las señoritas, las vemos que siempre andan con los hombros hacia adelante. ¿Por qué? Porque esconden los senos. Entonces, las vemos con los hombros hacia adelante, entonces le hace la culeta ese que atrás, que trae como consecuencia dolores. En lo contrario de los hombres, de los jóvenes, se echan los hombros atrás y entonces trae como consecuencia una pequeña desviación. Las posiciones fundamentales, hay que trabajar mucho en los niños en las posiciones correctas que debe de tener en las actividades de la vida diaria del niño. Siéntate bien, echa los hombros hacia atrás en el caso de las desviaciones posturales. Ahora, hay ejercicios que son estimulantes, hay ejercicios que son estimulantes para corregir esas desviaciones. Ese es en ese caso. Volvemos al caso del niño con una parálisis cerebral o un niño con una afección neurológica o con un traumatismo neurológico, que una de las consecuencias o una de las secuelas que le ha dejado esa lesión del sistema nervioso central a ese niño X o a ese joven es una desviación en la columna. Tenemos que empezar a hacerle los ejercicios correctores, poniéndole siempre el corsé. Para todo hay que ponerle el corsé. ¿Entiendes? Porque, gracias. Porque, ¿qué ocurre? Le hacemos los ejercicios, le empezamos a corregir la columna,
Pero después que terminemos de hacerle los ejercicios y corregirle la columna, hay que ponerle el corsé para que haya el efecto acumulativo de ese método aplicativo, se quede y empiece a hacer su trabajo poco a poco. Porque si no hacemos estos ejercicios, ¿qué traemos como consecuencia? El niño hay que operarlo. Entonces, operar al niño, a ver, no estoy en contra de las operaciones. Para mí, no estoy en contra, pero siempre vamos a tratar la manera de explotar todos los recursos habidos, todas las metodologías aplicativas antes de llegar a un proceso quirúrgico. ¿Entienden? Porque es verdad, cuando le hacemos la operación, le ponen las varillas, el niño corrige su columna, pero en reiteradas veces hay que volver a operarlo porque hay que abrirle, porque el niño tiene una etapa de crecimiento y de desarrollo, tanto en el soma, cuando se dice soma, es el sistema osteomido articular, como en todos sus sistemas. Ahora, ¿qué trae como consecuencia? Que hay que operarlo. Cuando se opera el niño, no es que ya se operó y ya se le quitó el problema. No, se le operó el niño y hay que seguir haciéndole el ejercicio. Hay que seguir haciéndole rehabilitación. ¿Para qué? Para un mantenimiento de esa columna. Porque en la zona que se hizo la fijación, producto a la desviación que tiene, complicada, porque una desviación de columna complicada trae trastornos respiratorios, trastornos digestivos. Entonces estamos viendo de que el niño a lo mejor está teniendo trastornos digestivos y no es problema de no es problema de un trastorno, no es problema de algo digestivo que comió, sino que es un problema que viene de una desviación de la columna que tiene el niño. Eso es en los casos graves. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando le hacemos la operación, le corrige la columna, le corregimos la columna al niño, pero la musculatura que está alrededor de donde pusieron las varillas, esa musculatura tiene pérdida de fuerza. Entonces hay que fortalecer esa musculatura de a poco a través de ejercicios fortalecedores, siempre y cuando no llegue a la fatiga muscular ni a los dolores. Pero tenemos que tener en cuenta eso. Eso es en el caso de que ya haya que hacer una operación. Vuelvo a repetirle, hay veces que no hace falta llegar a esa operación siempre y cuando se cumpla con la consecutividad de los ejercicios correctores y estimulantes a través del corsé en un niño con una desviación en la columna. Eso hay que tenerlo bien claro. Bien claro hay que tener eso. Ese es en el caso de los niños. Les reitero, a los que vienen entrando ahora. Desviaciones en las columnas posturales. Las desviaciones en las columnas posturales, ya te lo dice. Es una desviación que viene a través de una mala postura que opta el niño, el joven. La mayoría de las veces esto empieza a ocurrir en las edades que empiezan ellos a partir de los 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. En esa edad oscila esas desviaciones. ¿Me entiende? Entonces tenemos que empezar a corregir esas desviaciones. ¿Cómo? Con ejercicios posturales, con ejercicios correctores para que no haya más una mala postura en esa columna vertebral. Cuando hay una desviación producto a una mala postura. ¿Entienden? Que no es lo mismo una desviación producto a una mala postura que una desviación producto a un trastorno del sistema nervioso central que trae como una secuela una desviación en la columna. Valga la redundancia. Son dos aspectos que son parecidos, pero tienen sus diferencias a la hora de hacer los métodos aplicativos, a la hora de hacer los ejercicios rehabilitadores. Tenemos que tener en cuenta esos pasos.
En la mayoría de las veces, en los dos aspectos, vienen sus dolores, vienen sus malestares. Entonces, para los pacientes o para los niños o para los jóvenes adultos que vienen con un trastorno del sistema nervioso central, y una de las secuelas que le deja ese trastorno es una desviación de la columna marcada, tenemos que primero empezar a darle fortalecimiento a los músculos paravertebrales y toda la masa muscular en su totalidad que interviene en el sostén y corrección de esa columna. Hay métodos aplicativos, hay pautas rehabilitadoras que empezamos a emplearlas y traemos como consecuencia, o sea, traemos como resultado positivo una mejoría de esa columna, o sea, una rectificación de esa columna, una corrección de esa columna. ¿Entienden? En varias veces hay momentos